Antes de iniciar, quisiera sí recomendar a los hermanos que, como hemos dicho, nosotros aquí no vamos a hablar todo lo que se pudiera hablar del tema del Día del Señor, ni de la ley moral. Así que sí animamos a los hermanos a que hagan estudios más profundos del tema. Sería un buen asunto hacer claro el estudio que hemos hecho a veces de los 10 mandamientos, de acuerdo a las edades, de acuerdo a la capacidad, pero sería bueno. Y también quisiera recomendar cierta bibliografía. Cada uno de estos libros o folletos aportan. Yo creo que uno va creciendo en entendimiento entre más se exponga a este tipo de literatura. Hay un documento que quizás le conozcan, se llama el Catecismo Mayor de Westminster. Este catecismo se encuentra en PDF, libre. Hay algunas publicaciones que se han hecho. Si los hermanos están interesados, o los hermanos que están interesados, pueden solicitarlo, por supuesto. Es el catecismo mayor. Hay un catecismo menor, pero este catecismo es el catecismo mayor. Tenemos, por supuesto, si quiere un estudio un poco más denso, el de las instituciones de Calvino, en su libro número 1, en la página 261, empieza la exposición de los 10 mandamientos y ahí va a encontrar una breve exposición del día de reposo. Es también muy bueno. Por supuesto que nuestra confesión de fe de Londres de 1689, en el capítulo que recomendé que se leyera, el capítulo 22 de la adoración a Dios, el día de reposo, y obviamente está allí, y si usted puede adquirir la comentada, pues también va a haber un comentario. La confesión de fe es buen libro. Hay un folletito de un hombre llamado William Scott. Es muy breve lo que toca, pero es de Editorial Peregrino. Es útil, es bonito. Quizá no diga mucho, pero es bonito. Este folleto, este documento del doctor Peter Masters, que se llama Acuérdate del Día de Reposo, es un muy buen resumen. Pues, sabrá, no se podrá decir todo, pero es un muy buen resumen de lo que es el Día del Señor. Es cortito, pero es muy sustancioso. Tenemos, por supuesto, el libro Los 10 Mandamientos de Thomas Watson, y allí está la exposición del cuarto mandamiento, por supuesto, con muy buenas aplicaciones. Es un puritano, así que desarrolla un poco mejor los elementos del Día del Señor. Tenemos este folletito que se llama La importancia del Día del Señor, publicado por Publicaciones Aquila. Este pequeño folleto tiene una recopilación de J.C. Ryle y A.A. Hodge, que abordan específicamente, o más bien tiene una parte que aborda específicamente el cambio de día. Es muy bueno, así que lo puede también adquirir. Y tuvimos también este folleto que se llama El Día del Señor, de Chapel Library. Este también se consigue gratuito por internet, y creo que los hermanos de la iglesia pueden, ya lo tienen, y son una serie de artículos como extractos de hombres como Arthur Pink, Thomas Boston, Benjamin Warfield, Jonathan Edwards, bueno, etcétera. Varios elementos muy importantes del Día del Señor. Quizás, por supuesto, haya más bibliografía,
y usted puede acceder a ella. Hay personas que nos dicen, bueno, ¿y qué hay en inglés? Bueno, si usted se tuviera lo de español ya tiene suficiente, pero obviamente hay un documento en inglés, un libro muy detallado del pastor Robert Paul Martin, que se trata de guardar el sábado cristiano, por supuesto, es decir, el día del Señor. Y recuerdo que también los que deseen, es algo muy denso, pero habla de los fundamentos del día del Señor. Creo que el artículo se llama Los fundamentos ontológicos del día del Señor, del pastor Alan Dunn. Es un escrito excelente, donde también responde a aquellas reformados, entre comillas, que no creen en la observancia del día del Señor. Así que hay buena documentación ya en nuestro idioma, que si quisiéramos adelantar sería muy bueno, y oramos al Señor para que se sigan haciendo aportes de este nivel que nos ayudan a profundizar en la ley moral del Señor en los 10 mandamientos. Hay una pregunta que me parece muy importante leerla, que está en el Catecismo Mayor que citábamos ahorita. Y en este Catecismo Mayor dice la pregunta 121, ¿por qué la palabra acuérdate está al inicio del cuarto mandamiento? Y hay una parte de esta respuesta que sí quisiera explicar un poco. Bueno, dice la respuesta completa: la palabra acuérdate está al inicio del cuarto mandamiento, en parte debido al gran beneficio de recordarlo, mediante lo cual se nos ayuda en nuestra preparación para guardarlo. Y al guardarlo, para guardar mejor todo el resto de los mandamientos. Y para que haya una continua conmemoración agradecida de los dos grandes beneficios, de la creación y de la redención, los cuales contienen un breve resumen de la religión. Y en parte, porque siempre estamos prestos a olvidarlo. Esta es la parte que quiero resaltar. Por cuanto hay menos luz de la naturaleza en ello, y sin embargo refrena nuestra libertad natural en cosas que en otras ocasiones son legítimas, y porque llega solamente una vez en 7 días, y siendo muchos los asuntos comunes que están en el resto de la semana, que con mucha frecuencia alejan nuestras mentes de pensar en el día de reposo, ya sea para prepararnos o aguardarlo o para santificarlo, y finalmente porque Satanás trabaja mucho mediante sus instrumentos para oscurecer la gloria e incluso la memoria de este día, a fin de producir toda irreligiosidad e impiedad. Hay aquí un argumento importante, y es que a veces uno se pregunta por qué este mandamiento es más proclive a ser olvidado. Al menos, por ejemplo, cuando hablamos de otros mandamientos, como que el sensor de la conciencia se activa, aún en los que no son creyentes. Lo hablo, por ejemplo, en la segunda tabla de la ley. Los no creyentes también tienen ese sensor que les avisa cuando la segunda tabla de la ley está siendo transgredida. Pero aquí hay varias cosas. Dice, por cuanto hay menos luz de la naturaleza en ellos. Es decir, piense que el asunto del día a veces se vuelve un tanto impersonal, mientras que los demás pecados como que afectan personalmente. Este tiende a guardar un día, y a veces esa pequeña, al tener menos luz de la naturaleza, hace más proclive este mandamiento a ser olvidado. Y dice algo importante: si usted nota, como creyentes, en el día del Señor, aparte de los cultos, debemos estar haciendo lo mismo que deberíamos estar haciendo entre semana. Porque yo no espero que un creyente ore solo el día del Señor, por ejemplo, sino que ha venido orando toda la semana. Y el día del Señor también ora. El creyente adora al Señor toda la semana, lee la palabra, y el día del Señor también lo hace.
Entre semana procura hacer todo para para la gloria del Señor y el primer día de la semana también. Y parece que al hacer casi lo mismo, somos proclives a igualar ese día con los demás. Pero también hay algo interesante, y es que a diferencia de los demás mandamientos, donde lo ordenado o lo prohibido aplica siempre, por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿cuándo aplicaría el mandamiento no robar? Usted diría, siempre, lunes, de domingo a domingo. Pero en el caso del día del Señor, este solo tiene aplicación un día entre semana. ¿Sí lo nota? Y además, lo que se prohíbe en el día del Señor es permitido los demás días. En cambio, los demás mandamientos no. Es decir, robar nunca es permitido. En cambio, trabajar es permitido 6 días, pero el domingo no. Entonces, gracias a ese tipo de asuntos, que en el día del Señor se prohíbe lo que en los otros días es legítimo, no como los demás mandamientos, que se prohíbe siempre. El hecho de que haya menos luz de la naturaleza, que solamente llegue una vez cada 7 días, con mucha frecuencia hace que este mandamiento venga a ser descuidado y vengamos a tratar el domingo como los demás días de la semana y sea más complejo que a veces la conciencia le avise a uno que está transgrediendo el día del Señor. Por eso es un mandamiento que usted se da cuenta. Ayer le enseñé que hay mandamientos dados negativamente y hay mandamientos dados positivamente, pero el día del Señor es un mandamiento que está dado de las dos formas. Acuérdate y no hagas. Por eso el Señor refuerza y por eso dice acuérdate. Además, porque esta es una realidad que se vindica cada tanto en la experiencia. Si no hay día del Señor, luego no hay ningún Señor. Es verdad. Lo próximo a quebrantar el día del Señor es ya no tener ningún Señor. Por eso el catecismo dice, a fin que Satanás trabaja fuerte a fin de producir toda irreligiosidad e impiedad. Ya cuando, es decir, el paso a ningún día del Señor, a ningún Señor, es muy poco, es muy poco. Así que por eso el mandamiento está resaltado, por así decirlo, en la palabra del Señor. Estamos entonces en nuestro bosquejo. Les recuerdo que hemos querido tomar Éxodo 28 como el bosquejo. Acuérdate, primer parte del bosquejo, donde vimos los fundamentos. Segundo, del día de reposo, donde vimos el asunto del día en sí mismo. Y estamos en la tercera parte del bosquejo, que es para santificarlo. Es decir, cuál es la naturaleza, cuál es el propósito. Y ayer vimos la parte positiva del mandamiento, que es que el día del Señor es un día con el propósito de descanso consagrado, descanso santo, de reposar para Jehová, reposo para Jehová. Las dos cosas, tanto que debemos descansar, ¿descansar de qué? De las labores que hemos hecho en semana. Se toma como referencia los 6 días en que hemos laborado, y ese día se descansa precisamente de eso, pero no se descansa como un fin en sí mismo, sino se descansa para poderse consagrar más al Señor. Así que vimos los propósitos del día. Adoración. La palabra adoración, digamos que es lo que engloba, lo que podemos decir define lo que ha de hacerse en ese día. Adorar. ¿Qué está incluido en adorar? Pues bueno, adoración pública y privada, es decir, ir a culto, a los cultos, entregarse al Señor de forma pública, escuchar la palabra, participar de las ordenanzas, y privadamente, pues, obviamente la meditación, la oración, tantas cosas.
Y también está incluido en lo que es adoración a Dios, ocuparnos de lo que es necesario, de las cosas que no pueden hacerse otro día, que indudablemente toca hacerlas allí, como aquellas que tienen que ver con la preservación de la vida, y también está incluida las obras de misericordia, donde el principio es el mismo, todo lo que se debe hacer para el cuidado y preservación de la vida. Está permitido, hace parte de lo que Dios ordena en el día del Señor. Y hoy vamos a ver entonces, a terminar, y es más breve, obviamente, porque se trata de lo negativo. Y con lo negativo es más fácil, porque usted simplemente tiene que colocar como el espejo al frente, ¿verdad? De lo positivo, y por implicación, usted sabe qué es lo que no tiene que hacer. Es decir, al reconocer lo que se debe, usted puede implicar tranquilamente qué es lo que no se debe. Lo que no se debe. ¿Qué está prohibido? Tratemos de desglosar este asunto. Dice el texto: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y va la prohibición: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí la frase es: no hagas en él obra alguna. Por supuesto que no está el texto señalándonos que absolutamente no hay que hacer ninguna obra, sino ninguna obra referente a lo que nos venía diciendo, ¿verdad? Esto que llamó toda tu obra, aquellos asuntos que son legítimos, que corresponden al trabajo, a los asuntos que podemos llamar nuestra obra. Así que, ¿qué se prohíbe? Primero, la omisión de todos los deberes mandados. La omisión de los deberes ordenados. ¿Qué ordena el mandamiento? Reposo para consagrarse. Reposo santo, descanso y consagración al mismo tiempo, es decir, descanso de las actividades para consagrarse. ¿Qué prohíbe el mandamiento? La omisión de ese deber. La omisión de la adoración a Dios. La omisión de este deber. Nosotros, 2 mandamientos atrás, es decir, cuando hemos reconocido el segundo mandamiento, si usted es de los que va a hacer un estudio personal de los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que el segundo mandamiento es el mandamiento que nos dice que Dios ordenó los asuntos de su adoración. El día del Señor debemos adorarlo a Él como Él lo prescribió, y transgredimos el día del Señor, y voy a usar la palabra técnica que la Biblia usa en Timoteo para la transgresión del día del Señor, se llama profanación. Así como el homicidio a padre y madre se llama parricidio y matricidio, ¿verdad? Así como el tercer mandamiento de hablar en vano el nombre del Señor se llama blasfemia, la transgresión del cuarto mandamiento se llama profanación. Así le llama la Biblia a la transgresión del cuarto mandamiento. Así que profanamos el cuarto mandamiento cuando no cesamos de las labores cotidianas. Eso sin más rodeos significa cuando trabajamos en lo que trabajamos los 6 días, cuando seguimos haciendo en el día del Señor los asuntos de nuestro trabajo, de nuestra manutención, esa ocupación legítima que Dios nos da los demás días de la semana para traer nuestro sustento, para administrar nuestro sustento. Cuando omitimos ese deber, es decir, cuando seguimos trabajando, cuando seguimos laborando, y por hacerlo, entonces no estamos en la adoración a Dios como Él lo mandó,
Cuando por hacer esto no hay tiempo de adoración pública o privada, entonces transgredimos el día del Señor. Omitir estos deberes es profanar el día del Señor. Entonces hablamos a los creyentes que les parece normal quedarse en casa por cualquier motivo y no ir a adorar al Señor. Y hoy día, algo que puede ser un facilitador en muchas ocasiones se convirtió en la manera más recurrente en que muchos cristianos profanan el día, y es el asunto de las transmisiones. Usted sabe que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, y a veces Dios nos da, como por ejemplo los hijos, para hacer bendición, y nuestro corazón los convierte en ídolos. Hermanos, qué bendición poder en tiempos difíciles y de verdadera incapacidad estar en una transmisión de una iglesia el día del Señor. Pero esto se ha convertido para muchos corazones, no para todos, ni estoy hablando de todas las iglesias, pero para muchos corazones, en la manera más directa y abierta de profanar el día del Señor. Ese día hay que adorar al Señor. Se debe adorar al Señor. Dios espera que su pueblo se reúna. Por eso lo retira de las actividades comunes. Los creyentes deberíamos dejar de medir con otra regla el día del Señor, porque como hemos insistido muchas veces, qué interesante que la excusa estoy indispuesto sirva para no guardar el día del Señor, pero esa misma excusa el lunes no valga para ir al trabajo. ¿Sí? Que el niño tiene moquitos sea la excusa para no ir el día del Señor, pero el lunes con moquitos el niño va a la escuela. ¿Ya? Que hoy día, y lo voy a decir así, hoy día los hermanos salen a trabajar con su tapabocas, con sus alcohol, gel, bueno, hacen las filas en los bancos, van a trabajar, se montan al transporte público y en ese sentido, pero el domingo hay que guardarse porque en la iglesia hay contagio. O sea, no miden igual, ¿verdad? No miden igual. Y esto lo único que muestran es esa aversión natural que todos tenemos hacia los mandamientos de Dios. No se mide igual el día del Señor. Si fuera para ganar dinero, los otros 6 días, véase madrugas, 2 de la mañana, 3, 4. Si es para pasear, aquí en nuestra ciudad, si usted quiere salir a calentarse un poco, tiene que salir de Bogotá a las 5, 6 de la mañana. No hay problema, si es para pasear. Los niños son levantados a esa hora, lo que sea, se deja antes todo listo, lo que sea. El día del Señor, ese día no suenan las alarmas, hay desorden, hay anarquía en todo esto. Y eso es una forma y muchas formas de profanar el día del Señor cuando omitimos caprichosamente nuestros deberes. Y ahí comprobamos la maldad de nuestro corazón. Así que, ¿qué es lo que se prohíbe? Omitir todo lo que Dios ha mandado. Así que para que usted sepa, repase la clase de ayer y ponga un espejo al frente, para que haya simetría. Todo lo que explicamos ayer que se debe hacer, lo opuesto es la transgresión al día del Señor. También, déjeme ir más al fondo, profanamos el día del Señor cuando cumplimos de forma negligente nuestros deberes. Cuando cumplimos de forma negligente los deberes. Y como le decía ayer, esto no se trata de un cumplimiento externo, porque estamos guardando un día para Jehová, es decir, es consagrado a Jehová. Y entonces usted puede cumplir el deber externamente, usted puede estar externamente con su cuerpo en la adoración pública, privada, usted puede estar con su cuerpo procurando descansar para tener así tiempo y fuerzas para adorar al Señor, pero puede estar haciéndolo con una actitud negligente, una actitud más bien apática, fría, descuidada. Transgredimos el día del Señor cuando nuestra actitud
no es la actitud de ofrecer sacrificios espirituales. Es interesante que la Biblia diga, en Hechos 20, 7 al 9, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Por supuesto que no estamos esperando que esta sea la manera como el Señor resuelva todos los descuidos el día del Señor, pero al menos este episodio nos muestra que el Señor no se agradó de que eso ocurra, ¿verdad? Los hermanos deben hacer algo importante, que en la preparación del día del Señor debe asegurarse de descansar lo suficiente para que el día del Señor no vaya a la iglesia a dormir. Hermanos, es un irrespeto si usted hiciera eso, si el presidente lo llama a una reunión y en la reunión del presidente y sus ministros usted esté cabeceando y durmiendo. Usted dirá, bueno, entonces mejor me quedo en casa. Bueno, usted verá qué quiere hacer. Si desafiar la invitación de Jesucristo y la orden de asistir, o llegar ahí a dormir, no tiene ninguna opción, tiene que estar. Y no ser respetuoso, hermano. No tiene que ver con el predicador, aunque los predicadores nos sentimos ofendidos de que hayamos pasado una semana orando para enseñarle y que usted en respuesta vaya a dormir y deje que sus hijos se duerman. Yo a veces me pongo a pensar, sus hijos pasan 8 horas en los colegios, en las escuelas. Yo quisiera saber si el lunes a las 9 de la mañana su hijo está durmiendo en el colegio. No lo está haciendo, pero en la iglesia sí. A un jardín infantil, las hermanas que han trabajado, trabajan, pueden dar fe. Niños 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde están despiertos, niños de 2, 3, 4 años, pero en la iglesia duermen. Y al padre no le basta él ser descuidado y ya está dándonos un problema en la iglesia con su hijo, enseñándole a dormir en la presencia especial de Dios, profanando, enseñándole al niño pequeño que fuera el lunes, maestra no lo deja dormir, ¿verdad? Pero el día del Señor le hacemos camita en el hombro para que se duerma. Llévelo a un jardín infantil, pague por eso, a ver si lo dejan dormir en la mañana. También dice la Biblia, Ezequiel 33, 30 y 32, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El Señor reprende al pueblo y le dice a Ezequiel, mire lo que hacen ellos. Van, lo escuchan y dicen, ¡ay, qué palabra, qué predicación! Pero en su corazón no están allí. Así que, ¿cómo se profana el día del Señor? Cumpliendo negligente, liviana, descuidadamente nuestros deberes en el día del Señor. Por eso hay que prepararlo desde el día anterior. Y por eso hay que pedir al Señor, Señor, ayúdanos mañana con la parte más difícil de nuestro cuerpo, nuestro corazón. El corazón debe animarse, estar alegre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, no poniendo cara larga y arrastrando los pies, ¿verdad?
sino me alegré, la actitud de reverencia, de gozo y cumplir nuestros deberes, orar con devoción, cantar con alegría, estar expectantes en la predicación, en involucrarnos alegremente con nuestros hermanos, con mucha reverencia, pero el cumplimiento negligente de los deberes es una profanación. Que también está prohibido la ociosidad. Yo le dije ayer que descanso no era ocio. Si alguno piensa que el día del Señor es acostarse en su hamaca, mirar para el techo, ¿verdad? Al lado de un ventilador, de un abanico, le dicen en otro lugar, mientras se mece todo el día, está pensando mal, porque no es el descanso en sí, es el descanso de las labores para servir al Señor. Por supuesto que va a haber descanso físico, pero pasar el día sin hacer nada provechoso y nada provechoso para el alma es profanar el día del Señor. No hacer nada, pero no hacer nada provechoso para el alma. Es que les recuerdo que es un día consagrado, no es un día de reposo. Y uno dijo, reposen, punto. Sino es reposo para Jehová. Así que hay un propósito del reposo para Jehová. Ese día no debemos caer en ocio espiritual, dejando pasar el día sin tener ningún provecho para nuestras almas. Por supuesto que está prohibido el pecado, porque el pecado está prohibido todos los días, cuanto más el día del Señor, pero también está prohibida la ociosidad, el no hacer nada para el provecho de mi alma, tomar una posición completamente pasiva el día del Señor es una transgresión. Alguien enseñó alguna vez que porque cuando se ora, todos oramos, ¿verdad? Y cuando se canta, todos cantamos, pero cuando predica, solo uno predica. Y eso daría la impresión que uno es el que está trabajando mientras los otros son espectadores. No. En la predicación, ojalá usted pudiera leer el libro que le recomendé, Los 10 Mandamientos de Thomas Watson, la parte del Día del Señor, y él ahí explica cuál debe ser el ejercicio que se debe hacer cuando uno está escuchando la palabra de Dios el Día del Señor. El predicador está trabajando en su mente, en su corazón, al 100%, tratando de organizar su mente, sus palabras, su tono, para comunicar la palabra de Dios. Y los creyentes deberían estar haciendo exactamente lo mismo para entender, aplicar, reconocer la palabra del Señor. Así que la ociosidad está prohibida. La ociosidad es un pecado. Tiene que ver con la pereza. No es lo mismo ociosidad que descanso consagrado. ¿Qué más está prohibido? Está prohibido, obviamente, cualquier obra, palabra y pensamiento innecesario o vano. Toda obra, palabra y pensamiento innecesario o vano. Ese día tiene un propósito. Así que si hay algo vano, banal, algo que no sirve, que no es de edificación, no deberíamos entonces ocuparnos en eso. Está prohibido las ocupaciones mundanales, llamémosle así, las ocupaciones y recreaciones mundanales. Quizás algunas de ellas sean legítimas otros días, pero no allí. Así que las ocupaciones, ese tipo de actividades que hacemos con regularidad en otros días, ese día están restringidas con el fin de adorar al Señor. Y por supuesto las recreaciones mundanales. Ese día no es el día de sacar a los niños a jugar, ¿verdad? Y algunos padres asumen que desde que lleven el niño a la iglesia, jugar sí se puede en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Que no está en un parque, pero está haciendo exactamente lo mismo que haría en un parque. Y aquí los padres deben prestar atención. Sacrificar un poquito el compañerismo
entre sus hermanos y estar más pendientes de lo que hacen sus hijos. Porque a veces la única diferencia que ellos ven es el lugar donde juegan y no la actividad en sí misma. Así que como no tienen rodadero, tienen las escaleras de la iglesia, ¿verdad? Como no tienen columpio, tienen las sillas de la iglesia, ¿verdad? Como no tienen árboles para esconderse, entonces tienen las oficinas o los baños para jugar en la iglesia, y los padres están tranquilos y quizás ociosos. Así que los padres responsables de sus hijos deben también mirar, y por eso, hermanos, hay una gran discusión: ¿debería el creyente ver o no televisión el día del Señor? Yo más bien les devuelvo la pregunta: ¿dónde cabe esa actividad? ¿Sí? ¿Dónde cabe? Yo les enseñé que hay un ejercicio un poco más sencillo de hacer, que uno debería justificar cualquier actividad en el día del Señor. Haga de cuenta como si tuviéramos tres cestas o tres cajones. Cualquier actividad que tengamos, como si fuera una pelota, debería caber en cualquiera de las tres canastas: adoración, pública o privada; obras de necesidad; obras de misericordia. Ese asunto, vamos a suponer, ¿verdad? Cualquier cosa. Darle comer a mi hijo, ¿dónde la pondríamos esa pelotica? Bueno, necesidad. O si te quiere, misericordia también pudiera, ¿cierto? Ahora respondamos. Hacer la tarea de la escuela. ¿Dónde? ¿Dónde cabría eso? En la observancia del día del Señor. Claro, pero me imagino que eso no empezó el domingo en la noche, sino que eso empezó el viernes en la noche, donde el niño sí pudo llegar a casa, sentarse a ver televisión, ocuparse en cualquier cosa, y aún el sábado estar ocupado en cualquier cosa. Pero el domingo sí hay que salir corriendo a buscar la tarea, a buscar la actividad. Si nota cómo uno es de liviano. Así que uno debería aprender a justificar. A veces los hermanos me traen preguntas y yo más bien se las devuelvo. Justifique usted mismo, no me la traiga a mí. Usted mismo debería saber en qué cajón mete tal actividad. Así que, se pudiera ver televisión, yo le diría: justifíquelo. Ahora, quizá usted diga: bueno, nevó en mi ciudad, quiero saber si mañana hay o no trabajos o estudio. Entonces usted prende la noticia y la ve. Es otra cosa, ¿no cree? A que usted se ponga a ver la película, el partido de fútbol. Hermanos, y cuidado con sus hijos. El día del Señor es el día del Señor. ¿Y sabe qué nos debe importar nuestro equipo de fútbol el día del Señor? Absolutamente nada. Nada. Nada es más importante que el Señor. Es una pena ver iglesias que modifican los cultos del día del Señor para darle a la gente libre para que vaya y vea el fútbol. La final del fútbol es una vergüenza. Uno debería preguntarse: ¿no estar en el lugar equivocado? Donde podemos correr todo alrededor, todo del Señor, todo. En el mundial pasado la iglesia dio un ejemplo vergonzoso. Pastores, para que la gente no se les fuera, entonces colocaron videobin en las iglesias, para que la gente viera el partido y se quedara culto, o estuviera en culto y se quedara al partido. Y hasta hicieron cosas de lleven toda su camiseta de Colombia. Bueno, estoy hablando de iglesias que se dicen reformadas. El fútbol, hermano, es un ídolo, que eso no lo tenemos que ver en el cuarto mandamiento, sino en el 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un ídolo, hermano. La gente da su vida por el fútbol. En nuestro país estoy hablando. Es una vergüenza tal cosa. Todas estas cosas, hermanos. 6 días tiene. Es que no tuve tiempo para llevar a los niños al parque. Bueno, ¿por qué no se mete con su vida laboral?
¿cierto? Pida permiso, mediodía, ¿verdad? Pero no le gusta porque eso le toca al bolsillo, ¿verdad? En cambio usted toca el día del Señor porque eso le toca al alma. ¿Eh? ¿Sí ve cómo hacemos las cosas, hermanos? Bien. Esto me lleva a un asunto muy importante y es esta pregunta. ¿Se puede negociar el día del Señor? ¿Se puede hacer negocios, transacciones, comprar el día del Señor, pagar por algún servicio? Hay un principio, por supuesto, que debemos mirar y es el siguiente. Como principio general, y si son asuntos que podemos hacer y comprar otros días, entonces sí, es profanar el día comprando el día del Señor. Y le voy a decir por qué. Porque usted, por ejemplo, no cocinó. Porque usted dice, voy a guardar el día del Señor. Y hasta, aunque cocinar no está prohibido, pero usted se metió ese cuento. Para guardar mejor el día del Señor. No vamos a cocinar. Pero el domingo va y le compra al señor del restaurante. Así que usted está guardando el día del Señor sobre la profanación del señor del restaurante. Yo sé que él no va a cerrar porque usted no le compre. Eso es verdad. No va a decir, ay, él no me va a comprar, entonces cierro el día del Señor. No. Pero es un asunto que vamos a hacer de conciencia. Usted está ayudando, cooperando para que una persona se dedique a trabajar cuando Dios, por ser humano, le dice que no. Nosotros no deberíamos poner nuestro grano de arena para que otros profanen el día del Señor por uno. Porque entonces aquí uno dice, no, yo tengo un negocio, pero yo no atiendo mi negocio el domingo, pero le pago a un empleado. Ah, muy bien, o sea que usted guarda el día del Señor gracias a que otro le está profanando por usted. Por eso dice, ni tu siervo. Y cuando nosotros ponemos de siervos a otras personas, como el señor de la panadería, el señor del restaurante, el señor de la tienda, ellos se están convirtiendo en nuestros siervos. Nosotros estamos pagándole por un servicio, estamos profanando el día y estamos con un agravante, haciendo que el otro lo profane. Yo sé que él no le está profanando completamente por mí, pero yo como cristiano, la luz del mundo, estoy poniendo este grano de arena. Yo le dije que son asuntos que creo que no se pueden hacer otro día. Otro día. Vamos a suponer que el otro día, ¿verdad? Como ha pasado, llega alguien a nuestra iglesia y no trae su almuerzo, ¿verdad? Lo que debería pasar regularmente es que todas las familias lleven lo suyo y un poquito más previendo eso. Pero vamos a suponer que eso se salió de las manos y quizá en un asunto excepcional, no porque era nuestra intención, sino porque ya no pudimos hacer otra cosa, sea lícito. En días donde nuestras iglesias quedan a distancia, tomar un transporte a veces no se hace por lujo, sino por verdadera necesidad. Y entonces, estos transportes, estas personas que se dedican al transporte, están ofreciendo un bien público. No sé con qué intención, pero pudieran catalogarse como de alguna manera ciertas consideraciones a la hora de si puedo pagar o no un servicio. Pero note, no es igual pagar por un transporte público, que no solo me beneficia a mí, sino a otros, para ir al templo, que pagarle al señor de un restaurante mi olvido de llevar comida o de no querer planear el día del Señor. Nadie está exento, por ejemplo, que habiendo cocinado el sábado, la comida se le dañe el domingo. Y toca resolver, hermanos. ¿Me hago entender? Cosas así. Me imagino que si, por ejemplo, un hermano se enferma en la iglesia y tenemos que ir a comprar, pues, un analgésico,
pues no diremos, no hermanos, no comprar hoy, traficar, pero hermanos, usted debe ser consciente que esos asuntos excepcionales no es en general nuestras fallas son porque no planeamos, sencillamente tomamos livianamente la preparación y por eso el otro día tenemos que ir a comprar todo. Yo sí le aconsejo a los padres que sus hijos son antojadizos, el sábado vaya a un mercado de papas, de gaseosas, de chitos, de fruta, lleve el costal para la iglesia, pero es mejor eso. Y no profanar el día del Señor, y le enseña a su hijo además a profanar el día del Señor. En estos asuntos tenemos que ser muy conscientes porque creo profundamente que bajo el sistema laboral de hoy, hermanos necesitan descansar, van a sus vacaciones, eso es algo legítimo, pero recuerde que aún en sus vacaciones el domingo es día del Señor y entonces debe usted, así como empaca la pantaloneta de baño, las gafas de sol, el bronceador, también usted debería empacar en su maleta, metafóricamente, qué vamos a hacer el día del Señor. No me diga que es el asunto que no planeó, planeó todo, pero se le olvidó una pequeña cosa, Dios. ¿Qué cosa, no? Que nos quede por fuera del viaje, Dios. Así que tiene varias opciones. O entre sus vacaciones busca un destino donde haya una iglesia bíblica, porque fallaría usted yendo a una secta solo por cumplir el requisito, o pasea 6 días, ¿no? Como la mayoría de hermanos lo hace, y el domingo está en su iglesia. No sé, pero hermanos, estar un domingo profanando el día del Señor solo porque son mis vacaciones no es sabio. Cuidado con las salidas, vacaciones. Hermanos, solo por necesidad un creyente debería optar por viajar un domingo. Por viajar un domingo. Estoy pensando en viajes largos, no en el viaje que hacemos para ir al templo, sino viajar como principio. Como principio, un creyente debería no invertir en un domingo un viaje. Mi pregunta es, ¿por qué no viaja el sábado? Ah, es que ese día todavía descanso. Ah, y el lunes es que ese día trabajo. Ah, entonces el domingo que es día del Señor, ¿verdad? Entonces el día del Señor. La cenicienta de nuestras consideraciones. No, hermanos. No. Viajar el día del Señor, vacacionar, está permitido, pero tendrá que resolver el asunto del día del Señor y no por la vía fácil. Eso buscamos una iglesia ahí, quizá. Sí, vaya a cualquier iglesia, métase a cualquier lugar donde ni siquiera va a escuchar la palabra del Señor deliberadamente. Lo hace en detrimento de su alma. Aún con todo y esto, nosotros reconocemos, escuchen muy bien, con todo y esto, con todo lo que está prohibido, y debemos ser celosos, hermano, reconocemos asuntos providenciales que pueden llegar a impedir que un cristiano guarde la adoración pública el día del Señor. Sí reconocemos asuntos providenciales donde un creyente no solo se ve arrojado a no guardar públicamente el día del Señor, sino a veces hasta no guardar el día del Señor, de ninguna manera. O en general, de ninguna manera. No es que no se pueda, pero en general. Piense esto. Piense el muchacho que se nos lo llevan para el ejército o para la policía, prestar servicio militar. Él no puede decir, no, el día del Señor, hoy es día del Señor, hoy no laboro, porque entonces la guerrilla va a decir, ah, bueno, entonces no ataquemos hoy porque hoy es día del Señor, ¿no? A él le toca, ¿verdad? Y cuando lo paran en la ciclovía, lo que sea, él no puede decir, no, es el día del Señor, sí, y los ladrones van a decir, sí, está bien, como él no. Me imagino que hermanas han tenido bebés el día del Señor, que ha tocado a ella y a los esposos, van a estar en su hospital, mirar, quedarse todo el día, no pueden ir a culto, quizá no pueden leer una Biblia en un momento dado. Reconocemos, hermanos, que a veces asuntos providenciales, como enfermedades que no se pueden sortear de otra manera,
como le digo, usted y yo deberíamos estar muy seguros porque nosotros somos especialistas en achacarnos las enfermedades más graves el día del Señor. Y el lunes resulta que no era tan grave. Qué interesante, pero está bien. Debemos saber que a veces enfermedades reales impiden a alguien. Imagínense a alguien hospitalizado. Él todavía pudiera orar, pero que esté inconsciente, esté operado. Mire los asuntos. En nuestros países, todavía, sí, me imagino que en todos, puede ser. Recuerdo esta ilustración que nos dio una persona del campo. Es una persona que tiene unas vacas. Y usted sabe que después que las vacas empiezan a dar leche, a ellas no se les puede dejar acumular la leche. Ellas tienen que ser ordeñadas todos los días. Las personas quizás deban cambiar su mentalidad y decir, hoy domingo no voy a ordeñar la vaca por lucro. Lo voy a hacer simplemente por misericordia con el animal, como el Señor dijo, si se cae el animal al hueco, no lo sacan. Todo cambiaría que en la mentalidad con que lo hago. Por ejemplo, en nuestro país, una vez al año se presentan las pruebas Saber o del ICFES o los profesionales presentan un examen. ¿Me hago entender? Son cosas, no pasa siempre. Quizás sean asuntos providenciales. En otros países, como les he contado a algunos hermanos, en temporadas de que cae nieve, cae nieve y que le tapa a todo, hermano, y usted no puede salir literalmente de su casa, no. ¿Qué opta una familia así? Pues a adorar privadamente, no va a poder hacerlo públicamente. Hay consideraciones, creo que temporales, donde hoy hemos aprendido en la pandemia, o en lo que se llama la pandemia, la han llamado así, que a veces, por ciertas consideraciones, los creyentes nos vemos arrojados a guardarnos. Pero aquí está el asunto a considerar. Creemos en los asuntos providenciales que pueden impedir a un creyente no guardar el día del Señor. Pero también creemos que si el asunto providencial se prolonga, el creyente debe tomar medidas al respecto. Si vamos a suponer que el jefe dijo, bueno, inventario, a fin de año a veces se hacen inventarios, ¿no? O a comienzo de año, que te tiene que ir un domingo. Pero si el jefe dice, domingo inventario, el otro domingo más inventario, y lleva 6 meses en inventario, todos los domingos, yo creo que un creyente debe decir, bueno, ya, Señor, provéeme otro trabajo, ¿me hago entender? Me imagino que si un creyente, a menos de que sea así, debería pedir gracia al Señor, pero si un creyente dice, bueno, el domingo no fui, me sentí realmente muy mal del estómago, está bien, hermano, sí. Otro domingo, pastor, me sentí mal de la cabeza, entonces, pastor, me sentí mal de los pies. Uy, hermano, haga algo porque usted se nos está muriendo aquí, y solo los domingos se nos está muriendo, quizás. Así que hay que tomar medidas, ¿verdad? En la pandemia, hermanos, esa ha sido nuestra posición. Nosotros no salimos con nuestro pequeño escudo, ¿verdad? De las defensas y a congregarnos contra viento y marea, no somos invencibles, hermanos, somos conscientes. Y cuando un asunto social no está solo dirigido a la iglesia, como este es el punto, sino a todo el mundo, al mercado, a la iglesia, al taller, todo el mundo está metido en eso. Entonces los creyentes pensamos, bueno, este puede ser un asunto providencial. Hermano, pero si el asunto providencial va un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4, 5, 6, 7, 8, uno dice, no, momento, hermano, aquí hay que hacer algo, porque una cosa es un asunto providencial, otra es un asunto permanente. ¿Dónde está la justificación bíblica del asunto providencial? Nos lo ofrece Juan en Patmos. ¿Qué podía hacer Juan en Patmos, hermano? Absolutamente nada. Él no puede decir, venga, ¿dónde está la congregación aquí? No había, él fue abandonado a una isla para morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Entonces, cuando un creyente es restringido providencialmente, ¿y cómo sabemos que es una restricción providencial? Porque ni esforzándonos nos podemos zafar de esto.
O sea, podemos decir, no, o sea, ya estoy en esto. Ese asunto providencial, aún en eso, el creyente debería querer estar en el Espíritu el día del Señor. Vamos a suponer que por cualquier motivo, un creyente, por cuestiones de trabajo, lo llevan a viajar, por su empresa, le toma un domingo, y vamos a suponer que no puede congregarse en ninguna iglesia, él debería allí, el domingo, estar en el Espíritu el día del Señor. Me imagino que es la única manera en que un policía, una enfermera, un médico pudieran de alguna manera hacer las obras de necesidad y misericordia sin transgredir el día del Señor. Así que este asunto providencial no me lo iguale a que una providencia que tengo que ver Netflix, que me salió un paseíto a Piscilago. Ay, a Piscilago, asunto providencial, piscina. No, pastor, si se fijara, me llegó la abuelita de Cartagena. de Cartagena, me llegó la abuelita y usted sabe que es mi abuelita la que me trae las cocadas. Y usted se... Ay, hermano, eso no es providencial, no es providencial, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué pudiéramos hacer cuando eso ocurre, verdad? Así que esta es pues las consideraciones que deberíamos tener. Así que mientras maduramos en el entendimiento de los asuntos providenciales, yo sí le sugiero que se asesore de hermanos firmes en la fe. No del hermano que también transgrede o profana el día del Señor, para que usted encuentre un eco de su pecado, sino que, por favor, se asesore del anciano, de los ancianos de la iglesia, de la gente madura en el Señor, de los maestros de una congregación. Tengo este caso. ¿Cuál es su entendimiento bíblico de este caso? Sería bueno. Yo le he enseñado a nuestros hermanos en la iglesia, aunque realmente pocas veces se cumple. Y es, hermano, cuando vaya a salir, avise, porque como pastor soy responsable, hasta donde usted lo permita, obviamente, porque no es por fuerza, de saber y hacer la pregunta que quizá usted no quiere escuchar. ¿Dónde va a pasar el día del Señor? ¿Dónde? Y entonces los hermanos creo que intuyen mi pregunta y por eso huyen calladitos y no dicen nada, ¿verdad? Pero lo hacen en detrimento de su alma. Así que, hermanos, este es nuestro entendimiento de lo que está prohibido hacer el día del Señor.